Gloria al Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga, querida persona que va a ver este en vivo hoy, mañana, pasado, en la noche, en la madrugada. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes rica y abundantemente. Amén. Venimos hablándote la palabra de Dios, el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna que hemos dejado de predicar. Fíjese qué tremendo es esto. Que hemos dejado de predicar el mensaje de la gracia, de la salvación, por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, no una religión. Y es lo que se ha perdido en el mundo y aún en la iglesia cristiana, en esta apostasía tan espantosa, tan diabólica, porque hay apostasía mundial, congregacional y apostasía personal. Apostasía personal la mayoría de la gente la trae. La apostasía congregacional, todas las iglesias que se dicen cristianas, la mayoría la trae. Y la apostasía mundial, el mundo está en una apostasía, en un abandono a Dios. Vamos a orar. Bendito y buen Padre Celestial, Señor. En esta hora estoy delante de tu santa y bendita presencia, Señor. Alabándote, glorificándote, Señor, dándote las infinitas gracias por el regalo de la salvación, por el regalo de la redención, de la expiación, por medio del sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario, que es la piedra angular, Señor. Clama tu sangre preciosa sobre mi vida, sobre la vida de las almas, Señor. Queremos oír tu voz, Señor, voz de Dios, no de hombre, Señor. La voz preciosa, maravillosa de tu Espíritu Santo hablando en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la Escritura. Tito 2, 11 al 15. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación para todos los hombres que quieran venir a esa gracia, a esa salvación. Renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, a las pasiones desordenadas, es la gracia de Dios en la cruz del Calvario. Es la gracia para salvación. Porque hoy te dicen, no hay problema, estás bajo la gracia. Pero aquí Tito está diciendo, se ha manifestado la gracia para salvación para todos los hombres. Pero nos enseña la gracia que tenemos que renunciar. Fíjese la apostasía tan grande que traemos, que tenemos que renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos en este siglo, y vivamos sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar un pueblo propio celoso para buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad y paciencia. La gracia de Dios en la cruz del Calvario. La gracia de Dios para toda la humanidad que quiera venir a la salvación, al arrepentimiento. Pero la gracia de Dios nos enseña que tenemos que renunciar, fíjese bien, a todos los deseos mundanos, a la inmoralidad sexual, a la avaricia, a la apostasía, a la idolatría, porque estamos aguardando la gloriosa esperanza del arrebatamiento, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está esperando. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar a un pueblo celoso de buenas obras. Esto exhorta y reprende con toda autoridad. Le dijo, mira, esta exhortación debes de dar, esta reprensión debes de tener, que la gracia es para salvación.
que la gracia nos ayuda en nuestras debilidades. Nos ayuda en nuestras debilidades y que esa gracia nos hace que renunciemos a todo lo del mundo, los deseos mundanos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. A todo eso tiene que renunciar aquel que viene a la salvación, aquel que viene al arrepentimiento. Pero en esta apostasía te están diciendo, no hay problema. Estás bajo la gracia, no hay problema, tú vive como quieras, haz lo que quieras, camina como quieras. Estás bajo la gracia y la gracia no hay problema. Tú en la gracia puedes vivir sin orar, tú en la gracia puedes vivir en la pornografía, tú en la gracia puedes vivir en pecado, tú en la gracia puedes vivir robando, porque ya estás en la mano de Dios. Y la palabra de Dios dice que hemos convertido la gracia en libertinaje para la carne, lo dijo Judas. La gracia que han convertido en libertinaje para la gracia, para la carne, dice. Es un libertinaje lo que están haciendo. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Le dijo, tú reprende y exhorta, porque en esta apostasía van a venir hombres impíos, pecadores, que van a convertir la gracia de Dios en libertinaje. Hombres que van a convertir esa gracia en un libertinaje espantoso para la carne, y a la gente les va a gustar y van a negar a Dios, al único Dios, a nuestro Dios soberano. Le dijo, entonces la gracia es para salvación, para arrepentimiento, para perdón de pecados, para dejar toda la vida del pecado. Y Romanos dice, ¿qué pues haremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, le dijo Pablo en Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice, ¿cómo? En ninguna manera ustedes van a estar en el pecado. Y es lo que te están hablando ahorita, del pecado que la gente no deja, pero te dicen que estás bajo la gracia. Y Tito, la palabra no se contradice. Tito te dice, mire, tienen que renunciar a los deseos mundanos. Tienen que renunciar, tienen que vivir santificándose, porque ustedes tienen una esperanza, una gloriosa esperanza, que están esperando a nuestro Salvador y al Señor Jesucristo, que nos redimió, que nos salvó, que nos limpió. Esa es nuestra esperanza. Pero ¿cómo nosotros vamos a estar esperando a Dios si vivimos en pecado? ¿Vamos a seguir en el pecado para que la gracia abunde? No. Les dijo Pablo, en ninguna manera. En ninguna manera. Ustedes no pueden vivir en el pecado para que la gracia abunde. No, señores, le dijo. Ustedes que tienen que abandonar el pecado, tienen que nacer de nuevo, vivir una vida que agrade a Dios. ¿Por qué? Porque dice ahí en el 6:15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la desobediencia para justicia? Dice, vamos a seguir pecando, al cabo ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Ese es el evangelio de la apostasía, el evangelio de la herejía, de la corrupción. Y Pablo le dice, pero que tú no sabes que si tú estás en pecado, eres esclavo del diablo y eres esclavo del pecado. Ahí no opera la gracia, le dijo Pablo.
Ahí no opera la gracia. Entonces, ahí fíjese que la palabra no se contradice. Tito dijo lo mismo, tienen que renunciar al pecado, tienen que renunciar a los deseos mundanos, a la lujuria, a la lascivia, a la avaricia, a la mentira, a la pornografía, a la falsedad, a la religiosidad. A la religión, no juegues a la religión, porque allí no opera la gracia. Tienes que vivir con una esperanza, esperando la redención de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo le dijo a Tito, esto exhorta y reprende. Esto exhorta y reprende que la salvación es por la gracia de Dios derramada en la cruz del Calvario, es la redención. No para que tú vivas en una vida de libertinaje, como dijo Judas, de los falsos maestros. La gracia que han convertido en libertinaje para la carne. Y es lo que estamos viendo. Una gracia barata que han convertido en libertinaje para la carne. Para darle rienda suelta al pecado, a la carne. Y viviendo en el pecado, la iglesia apóstata igual o peor que el mundo. No hay problema, te dicen. Estás bajo la gracia. Estás bajo la gracia, no hay problema. Sí hay problema. Porque tú tienes que renunciar a los deseos mundanos, dijo Tito. Y Pablo dijo, ¿cómo puedes vivir en pecado, en una religión, en la mentira, en el engaño, sin nacer de nuevo, sin hacer morir al viejo hombre? Por eso nuestro Señor Jesucristo le dijo, Nicodemo, eres maestro de la ley y no sabes que tienes que nacer de nuevo. Tienes que abandonar el pecado, porque estás bajo la gracia y tienes una esperanza gloriosa, iglesia. La redención, el arrebatamiento que va a venir para la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Dice que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buena obra. Que se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar a un pueblo. Es la única manera, a purificar para sí un pueblo propio. Purificar para él un pueblo propio, porque eres pueblo de Dios. Eres un pueblo de Dios. Entonces por eso dice, no puedes estar en el pecado y decir que estás en la gracia, porque eres esclavo del pecado, eres esclavo de Satanás. Y aquí dice, porque Él se dio por nosotros para purificarnos, a un pueblo para Él, celoso de buenas obras. Es la apostasía más aberrante, más diabólica, una falsa teología, una falsa mentira que están dando a las almas y las almas se están perdiendo. Aquí está lo que implica la gracia. Usted que dice, no, estamos bajo la gracia, no hay problema. Ese es un evangelio condenador, ese es un evangelio fariseico, ese es un evangelio que es condenador y que nos está mandando. No, yo no estoy mandando al infierno a nadie. La gente por su propia voluntad, por el engaño de los apóstatas que lo están llevando a una gracia barata que han convertido en libertinaje para vivir en los deseos mundanos de la carne. Al cabo estás en las manos de Dios, y la oveja por su propia voluntad, en su libre albedrío, se está yendo al infierno. En su libre albedrío se está yendo al infierno, en su propia voluntad. Y eso, Dios nos ha dado muchas oportunidades al ser humano, a la iglesia. Nos ha dado oportunidades, muchas oportunidades de venir a un arrepentimiento, oportunidades de ser perdonados y justificados de nuestros más viles pecados por esa gracia. La gracia es la gracia otorga una bendición aunque eres pecador, pero no todo el tiempo va a durar esa gracia. La misericordia retiene el castigo. La gracia en la cruz del Calvario está otorgando salvación, perdón de pecados al más vil pecador. Esa es la gracia en la cruz del Calvario.
Esa es la gracia donde nuestro Señor Jesucristo llevó todos nuestros pecados en esa cruenta cruz, pero resucitó, derrotó a Satanás al tercer día y la tumba está vacía. Esa es la gracia que da salvación al más vil pecador. Esa es la gracia que da oportunidad al más vil pecador. Esa es la misericordia de Dios que detiene el castigo al pecador. Esa es la gracia que nosotros hemos convertido en libertinaje. Esa es la gracia, la misericordia que la humanidad ha despreciado de su Hijo en la cruz del Calvario. Es lo que están despreciando. Marcos 1:15 dice. Mateo, Marcos, Lucas. Marcos 1:15. Dice después, 1:14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Después que Juan el Bautista fue encarcelado, fue decapitado porque esta mujer pidió la cabeza, hizo que Salomé le bailara la rumba que baila Shakira, que encandunga a toda la gente, que lo endemonia, que lo seduce. Eso no es nuevo, ya te lo dije, pobre Shakira, ahí le viene. Esa rumba, esas danzas tan salvajes, eróticas, lujuriosas, pervertidas, son diabólicas. Son diabólicas porque hubo una mujer que las bailó, que fue Salomé. Que fue Salomé la que la bailó y pidió en su danza lujuriosa, lasciviosa, cautivó al rey Herodes y pidió la cabeza de Juan. Eso es lo que está pasando con esa Shakira, que sus caderas, que nadie la iguala. Sí, hubo alguien mejor que ella en el tiempo de Juan el Bautista. Alguien mejor que ella de endemoniada, de endemoniada, tanta era la endemoniadera con la danza del vientre, de las caderas, de todo el cuerpo, que hizo que se sedujera a Herodes y le cortaran la cabeza. No es única, hay otra endemoniada peor que ella, que ya pagó y está en el infierno, y para allá va Shakira si no se arrepiente. Y ahí fue, dice, y fue encarcelado, y Jesús vino predicando el evangelio, el reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino predicando el evangelio, Él mismo, el reino de Dios. Él dijo: el reino de Dios, no aquí en la tierra, allá en el cielo y en los corazones. Nuestro Señor Jesucristo, Él mismo vino predicando el evangelio, el reino de Dios en los corazones. Es mentira que nosotros estamos estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Aunque a usted le digan: vamos a establecer el reino de Dios, no, nosotros no podemos establecer nada. El reino de Dios en esta tierra podrida no se va a establecer hasta que venga un cielo nuevo y una tierra nueva, que no lo engañen en este libertinaje, en esta gracia libertina. El reino de Dios es en los corazones que se arrepienten, que vienen al amor, a la salvación de nuestro Señor Jesucristo, que creen en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y que creen en el evangelio. Y Él venía predicando: el tiempo se ha cumplido, yo estoy aquí, yo nací, todo lo que profetizó, aquí estoy. Yo soy el rey del universo, yo soy el rey de la creación. Y he venido para establecer mi reino en los corazones de todas las personas que crean en mí, en mi sacrificio en la cruz del Calvario y en el evangelio. El evangelio que es para salvación, para vida eterna, para el perdón de pecados. Nuestro Señor Jesucristo venía diciendo: el reino de Dios se ha acercado. La salvación es por gracia. La gracia de Dios lo dice Efesios 2. Gálatas, Efesios 2, 8, 10. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo:
crean en el Evangelio, arrepiéntanse, crean mi sacrificio, ahí solamente opera la gracia. Porque es por gracia. Por gracia sois salvos y ahí entra la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nos están contando mentiras. La gracia de Dios en la cruz del Calvario, Dios nos la da para que vengamos en fe y creamos en el Evangelio y creamos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios y no es por obras. No es por obras para que nadie se gloríe. Pero hoy el ser humano, por su propia voluntad, y la iglesia apóstata, y la apostasía individual que traemos, por su propia voluntad, por su propia decisión, por su incredulidad, por su rebeldía, por su desobediencia, por su apostasía, por su maldad, por su pecado, han rechazado el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Han rechazado esa gracia, esa salvación. Entonces nadie lo engañe. Si usted no viene a la gracia de la fe en el Evangelio, creyendo en el Evangelio, creyendo en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, renunciando a los deseos mundanos, al pecado, a la lujuria, a la lascivia, a la apostasía, al robo, a la avaricia, a la pornografía, a usted, aunque le hagan todos los lavados, los rituales, y un apóstata le diga estás bajo la gracia que han convertido en libertinaje, usted no entra al cielo. Ahí no opera la gracia. En el pecado no opera la gracia. Por eso te leí que pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No. Entonces, ¿qué? Porque si ustedes se hacen, la gracia no opera cuando ustedes se hacen esclavos del pecado, esclavos de Satanás. ¿Cómo pues va a operar la gracia? Lo dice en Romanos, ya te lo leí, te lo voy a leer. Para que salga de la duda, no convierta la gracia en libertinaje, como lo están convirtiendo los apóstatas. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Lo que está en la mano de Dios ya nadie lo puede arrebatar. Claro que no estamos en la ley, estamos en la gracia. Pero podemos seguir pecando. Vamos a perseverar en el pecado, en ninguna manera, dice. Se vuelven a ser esclavos. Y se vuelven a ser esclavos del diablo, hijos de maldición. Y es a donde los están llevando los herejes, los apóstatas. Es a donde los están llevando el mundo. Es a donde va rechazando por su libre albedrío la gracia de la cruz del Calvario. Es la única puerta de salvación. La gracia en la cruz del Calvario. No la gracia barata que han convertido en libertinaje para que vivan en pecado. Son esclavos del diablo y esclavos del pecado, pero les dicen que van al cielo porque ya están en la mano de Dios. No, están en las manos del diablo. Están en las manos del diablo, el Señor lo reprenda. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. En Él tenemos redención de pecado por medio de su sangre. No opera otra salvación, no opera el rosario, no opera un culto de domingo endemoniado en el altar, no opera, esas son puras endemoniaderas porque están endemoniados ya, porque no. ¿Sabe que cuando usted deja a Dios y se aparta de Dios, son 7 demonios peores? Y ahorita hay muchos, 8 demonios en los púlpitos, en la alabanza, en la iglesia. Hay 8 demonios peores, porque en la apostasía se vuelven otra vez como la puerca lavada al lodo y agarran otra vez todo el pecado. Y en todo el pecado, la casa estaba limpia y adornada, el demonio se fue, anduvo en el desierto y volvió y se regresó a la casa y trajo 7 demonios peores y son 8. Por eso te hablo que la gracia es la que nos ayuda, la que nos dirige por medio del Espíritu Santo. Entonces, si no está la gracia, la salvación por fe y renunciando a los deseos mundanos, ¿quién te va a defender? Puros endemoniados en el púlpito. 8 demonios peores que van a venir a destruir a las almas y no quieren
y no quieren abandonar el pecado, no quieren, te están ofreciendo una gracia barata que te va a llevar al infierno, porque el infierno es real y mucha iglesia, al igual que el mundo, se está yendo al infierno. Mucha iglesia en su apostasía, al igual que el mundo en las religiones, adorando a la muerte, se están yendo al infierno en esas herejías, en esa apostasía. También mucha iglesia apóstata con sus líderes herejes, como dijo Judas, falsos maestros, sábados. El Señor Jesucristo lo habló en Mateo 24. Y es la era del engaño. Miren que nadie los engañe, porque van a venir falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos, que si es posible van a engañar aún a los escogidos. Y en esta era satánica, diabólica, porque es una era satánica de demonios que se vienen, una era demoníaca en la que estamos llegando, y están saliendo más demonios y más demonios del abismo. Están engañando a la gente y están en los altares. Están engañando a la iglesia, que puedes irte al cielo viviendo tu propia vida, justificándote, sin orar, sin vivir una vida renunciando a los deseos mundanos, viviendo una vida conforme al mundo, conforme a la carne, y esos demonios te están diciendo, tú sigues siendo pueblo de Dios. Y esos demonios, cuando llega la palabra y llega a cortar como una espada de dos filos a las personas, esos demonios les dicen, no creas. Es un mensaje condenador, fariseico. No, es el tiempo del engaño, en que el engaño más salvaje, más diabólico, más satánico se está viniendo al mundo, y la iglesia apóstata lo está abrazando, falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, y también están engañando al pueblo. No hay problema, tú una vez salvo, siempre salvo, porque no estás bajo la gracia. Sí, la gracia que han convertido en libertinaje. Y esa única puerta de la gracia para salvación está por cerrarse, se va a cerrar. Aunque el hombre te diga que una vez salvo, siempre salvo y vas al cielo, esa puerta de la gracia, de la salvación, de la vida eterna para esta humanidad, para la iglesia apóstata, para la humanidad, quedará expuesto a la condenación, a la ira de Dios, por culpa del pecado, por culpa de la desobediencia, por culpa de la rebelión, por culpa de no nacer de nuevo, por culpa de caminar viviendo como nosotros queremos, sin orar, sin santificarnos, y dice que renunciando a los deseos mundanos, por estar deseando todo el pecado del mundo, caminando con esos deseos mundanos en el corazón, dice, están expuestos a la ira de Dios. Fíjese qué tremendo, están expuestos a la ira de Dios. Esta humanidad está expuesta ya a la condenación de la ira de Dios. La iglesia apóstata está expuesta a la condenación de la ira de Dios, porque la gracia la han convertido en libertinaje y son esclavos del pecado, y les ofrecen salvación, vida eterna sin nacer de nuevo, por entrar y endemoniarse en la iglesia, y otro endemoniado en el altar haciendo cuanta profanación, porque hoy estamos profanando los altares. Hoy estamos profanando el lugar santo. Hoy somos unos profanos como Esaú. Estamos haciendo profanación en los altares, una profanación espantosa en la pisoteadera de la sangre de Cristo, del Hijo de Dios, y peleando con el Espíritu Santo, porque Satanás llegó y plantó sus emisarios en las congregaciones. Es muy poquito el remanente. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, esto exhorta y repréndelo. Esto exhórtalos y repréndelos duramente para que crezcan sanos en la fe. Exhórtalos y repréndelos duramente para que crezcan sanos en la fe, porque se han desviado de la fe en el sacrificio de Jesús y viven en todo el pecado del mundo, y no hay fe. No hay fe, viven en una gracia barata que han convertido en libertinaje. Primera de Samuel 12:15. Mas si no oyereis, 12:13. Ahora pues he aquí el rey que habéis elegido,
el cual pediste, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temieres a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz, y no fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros, si servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará con vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Si ustedes son rebeldes a la palabra de Dios, si ustedes son desobedientes al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, la ira de Dios estará sobre ustedes. Estará sobre ustedes para destrucción. Para destrucción que Él va a venir derramando sobre el globo terráqueo. La destrucción que se viene dando sobre los 4 cabos de la tierra. Porque Dios va a voltear la tierra en caos y en destrucción. Dios está trastornando la tierra, si no véalo. Dios está trastornando la tierra, volteándolo patas para arriba, destruyéndola en caos y destrucción por su desobediencia, por su rebelión, por su incredulidad, por su pecado. Caos y destrucción. Dios va a dejar la tierra en caos y destrucción con su ira, con sus juicios sobre una humanidad rebelde, sobre una iglesia apóstata, sobre el cristiano. No nada más la iglesia es apóstata, también nosotros traemos una apostasía individual. Hemos dejado a Dios, hemos dejado de orar, hemos dejado de buscar a Dios, de santificarnos, de renunciar a los deseos mundanos. Andamos como Marta, afanados en todo lo del mundo, afanados en el ir y el venir. No hemos renunciado y traemos una apostasía horrible y espantosa individual. Y esa ira, porque no obedecemos a Dios, se va a manifestar desde el cielo y la tierra va a quedar como en el principio de la creación. Ya te la puedes imaginar. En el principio de la creación, con los juicios de Dios. Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La tierra estaba en un estado caótico. Dios va a dejar la tierra en un estado peor que en el huerto, que en el Edén, más caótico. Van a estar los terremotos, van a estar los volcanes, van a estar las pestes más espantosas, vienen las pestes más horribles. Lo habló Dios en Mateo 24, es la era del engaño, es la era de Satanás. El Señor lo reprenda, porque ya Dios volteó el rostro. Dios sigue teniendo el control y lo va a seguir teniendo hasta que derrote a Satanás en la batalla del Armagedón y lo mande a encerrar en el pozo del abismo por 1000 años. Dios tiene el control siempre, y la prueba está el control que Israel está cumpliendo las profecías. Tanto está en control que Dios, estamos viendo las guerras. Viene la tercera mundial caótica, espantosa, que también va a trastornar la tierra horriblemente, con hambres, con pestes, con terremotos, con caos apocalíptico desde el cielo. Esto viene para una destrucción espantosa. Se viene cumpliendo la palabra de Dios, porque el ser humano no quiso. La tierra será enteramente vaciada, la tierra va a ser destruida. Que no lo engañen, que lo que está en las manos de Dios, porque estás en una gracia, eres adúltero, eres fornicario, eres avaro, eres mercenario del evangelio, te estás enriqueciendo con la sangre de Cristo, eres rico con el evangelio, en la corrupción, porque también en la iglesia está la corrupción, La iglesia tiene una corrupción espantosa, los líderes traen corrupción, el pueblo trae corrupción, traen una corrupción horrible en su apostasía, en su pecado, en su maldad, y Dios tiene que vaciar la tierra, dice Isaías 24, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como el pueblo también al sacerdote, como al siervo, así a su ama, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da logro, así al que lo recibe.
La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Los moradores pudrimos la tierra. Le va a suceder a los gobernantes, a los ricos, a los pobres, a los cárteles, al papa, a los líderes religiosos, a los líderes apóstatas que se creen los dueños de las iglesias, que brincan y saltan y hacen cuanto escándalo endemoniados en los altares, enriqueciéndose. También a ellos le va a suceder. ¿Por qué? Por el pecado. Es el grande problema de la humanidad, el pecado, donde nuestro Señor Jesucristo vino a poner su vida en la cruz del Calvario para darnos salvación, para predicar el evangelio, que vengamos al arrepentimiento por la gracia donde Él nos llama al arrepentimiento para que no seamos castigados. Ahí se va a acabar todo se va, la tierra, los hombres, la humanidad va a disminuir, se va a acabar el vino, se va a acabar la alegría, va a haber llanto, dolor y tristeza, todo va a quedar desolado, derribado, todo destruido. Y va a haber un terror espantoso, la tierra se va a mover como ebrio. La tierra va a tambalearse junto con las guerras, con los terremotos, con los tsunamis. Si no, mire cómo dejaron los huracanes allá. Acapulco. Vea cómo la tierra va a ser destruida, así como la está viendo, que las casas destruidas va a estar peor porque va a estar el terremoto, van a estar los terremotos, van a estar los volcanes, va a estar todo bien destruido porque el pecado se ha aumentado. La maldad se ha aumentado y hemos profanado la tierra, hemos profanado, los altares son profanados. Y el pueblo vive a gusto porque un mentiroso te está diciendo que estás en la gracia y no hay problema, tú vive como quieras, ya lo que quieras. No. Tienes que vivir piadosamente, renunciando a los deseos mundanos, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, la redención, el arrebatamiento, para vivir en santidad, en una santidad para Dios, porque solamente así nos vamos a ir con Dios. El pecado se ha agravado demasiado. El pecado, la maldad, la violencia, la crueldad más espantosa para quitar la vida, la crueldad con los niños, la crueldad para con los niños en los abortos, la crueldad para quitar la vida, la crueldad con la hazaña inaudita, con crueldad con que quitan la vida. A grado de que, si es posible, los hacen carne molida, picadito en su crueldad, porque la gente está endemoniada. La gente está endemoniada y los demonios empiezan con una crueldad, agarran a ese hombre para que quite la vida, para que con los niños. Es la crueldad más espantosa nunca vista que se está viniendo sobre la tierra. Por eso Isaías dijo, la tierra será enteramente vaciada. La tierra será destruida, va a quedar como en el tiempo del Génesis, cuando la tierra estaba destruida. Nuestro Señor Jesucristo lo habló. Él lo habló, Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él habló y dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y la maldad va en aumento, pero se ha agravado la maldad, el pecado, la inmoralidad, la violencia, los adulterios, los robos, los crímenes, las crueldades, se están agravando. Y las guerras también se están agravando. China ya está yéndose para Taiwán, también el de Corea del Norte también ya está metiéndose, ya todas las naciones están atacando a Israel. Esto es horrible, viene una guerra mundial, pero con armas horribles que van a llegar a todo el mundo. Eso viene, está profetizado, lo dijo Dios, lo dijo el Señor Jesucristo. Y dice que se levantarán muchos falsos y muchos profetas. Se levantarán muchos falsos profetas
y engañarán a muchos. Es la era del engaño. Se están levantando muchos falsos profetas, muchos falsos pastores, muchos falsos músicos, puros asalariados, porque son falsos, porque van por el dinero, van tras el dinero como Judas. Son falsos porque van tras el dinero. Por eso Pablo le dijo a Tito, esto exhorta y reprende, Tito, porque esto es lo que viene viendo, lo que se viene dando. Tú sigue exhortando y sigue reprendiendo aunque se enojen. Tú sigue exhortando y sigue reprendiendo, Tito, para que renuncien a los deseos mundanos, para que renuncien a la maldad que traen, para que se vuelvan y sigan esperando la esperanza bendita del arrebatamiento, de la redención, del perdón de nuestros pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gloriosa venida para que nos agarre en santidad. Pero la iglesia no quiere la exhortación. La iglesia no quiere la reprensión, no le gusta. Se enoja porque el diablo que los está engañando les está diciendo es mentira. Una vez salvo, siempre salvo. Tú vive como quieras, haz lo que quieras. ¿Qué tiene? Está loca la hermana Eva, es condenadora. No. La iglesia se está volviendo loca. Loca porque los demonios lo están engañando. Locas porque no leen la Biblia. Locos porque no oran. Locos porque los demonios los están volviendo locos y no los está guiando el Espíritu Santo. Locos porque los que están al frente, apóstatas, son endemoniados que tampoco están esperando a Dios, que son asalariados y también están locos por el dinero, por la lujuria, por la avaricia. Total que las iglesias ya no son iglesias, son manicomios. Es un manicomio donde se juntan los demonios y empiezan todos los demonios a brincar, a aullar, a gritar, junto con los que cantan, junto con los pastores, juntos con los profetas, y empieza el manicomio ahí adentro. No está el Espíritu Santo, es un desorden. Es un desorden porque no está el Espíritu Santo. Dice que todo lo debemos de hacer con orden, decentemente y con orden, dice la Escritura. Y hoy se está haciendo una indecencia en los altares, un desorden en los altares. Ya no son congregaciones, son manicomios, donde acuden los endemoniados a buscar un lugar donde sacar todo lo que traen guardado, y ahí brincan y saltan, pero dice que están en la presencia de Dios. Pero son 8 piones, porque dejaron a Dios, porque viven en adulterio, porque viven en robo, porque viven en mentira, porque han perdido el amor, porque se han dejado engañar, porque están en avaricia, porque son asalariados, son impíos que no conocen a Dios. Son gente que no ha nacido de nuevo, que no está aguardando la venida de Dios y no se está santificando, no está dejando los deseos mundanos. Y el resultado final de toda esta maldad, de toda esta apostasía, ya te lo dije en Isaías 24, el resultado final, las consecuencias finales de tu pecado y de mi pecado, por haber caído en apostasía, por no haber obedecido a Dios, por habernos rebelado contra Dios, por haber caído en una indiferencia, por haber caído en un desacate contra Dios, por haber despreciado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El resultado final, por el pecado, del pecado de la humanidad, por rechazar la piedra angular, es el infierno y la destrucción de la tierra. Y mucha iglesia va a tener el resultado final por su pecado, por su apostasía, por su desobediencia, por no creerle a Dios, por no esperar, por no renunciar a todos los deseos mundanos, sino vivir justa y piadosamente. Su resultado final, su recompensa final del mundo y la iglesia apóstata y el que vive en apostasía personal, porque se multiplicó la maldad y se le perdió su amor a Dios. Se le perdió su amor a Dios. Se le perdió el amor a la obra de Dios. Y su resultado final va a ser la muerte eterna en el infierno y va a ser la destrucción de la tierra. En la iglesia de Éfesos, en Apocalipsis, le dijo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Dejaste tu primer amor. Eso es lo que yo tengo contra ti. Y ahorita ya no hay amor. La iglesia es una apóstata, ya no ama el sacrificio de Jesús. La iglesia ya renunció a amar el sacrificio de Jesús y se volvió en una apostasía y hemos perdido el amor y ya no amamos el sacrificio de nuestro amado Salvador y ya no amamos la obra de Dios. La hacemos de mala gana, la hacemos enojados. Ya no nos importa, ya no nos importa la obra de Dios. Y Dios le dijo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué tremendo es que Dios, y le dijo, vuélvete ya las primeras obras de cuando andabas en tu primer amor, porque si no vendré pronto contra ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Vuélvete. Recuerda por tanto de dónde has caído, Apocalipsis 2. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, 2:4. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Arrepiéntete. Y vuélvete ya haz las obras cuando andabas en tu primer amor. Yo tengo contra ti, iglesia, apóstata, que has dejado tu primer amor. Que ya no amas el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Yo tengo contra ti, iglesia, fuente de agua viva, que has dejado tu primer amor. Lo has dejado. Ya no amas a Dios. Ya no amas el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Amas el afán. Amas el dinero. Amas la idolatría. Amas todo como Marta, pero no estás como María. Amando la primer obra del primer amor. Está oyendo la voz de Dios. Ya no tenemos ese primer amor. Ese primer amor donde trabajamos por Dios y nos damos por Dios con todo. Y nos entregamos a Dios por todo. Vuélvete y arrepiéntete. La iglesia apóstata tiene que arrepentirse. Porque van a quitar su candelero de su lugar. La iglesia apóstata va a ser quitada. Porque no tiene amor por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Tiene amor por el pecado. Tiene amor por el dinero. Tiene amor por la casa. Tiene amor por el carro. Tiene amor por los hijos. Tiene amor por los nietos. Tiene amor por los perros. Tiene amor por los gatos. Tiene amor por lo material. Todo por todo tiene amor. Pero se cumple la escritura. Perdieron su primer amor. Por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfrió. Tienen amor a todo, menos amor a la obra. Menos amor al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que es locura para los que se pierden. Y el resultado final será la condenación del infierno. Voy a quitar el candelero de tu lugar si no te arrepientes. Es que esto es arrepentimiento. No es que te digan gracia sobre gracia, no. Que renuncies y te vuelvas al amor de Jesús, a los deseos mundanos, a la impiedad, a todo lo que te estorba en estar en comunión con Dios y que estés en la esperanza gloriosa esperando el arrebatamiento que Dios nos va a dar por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro glorioso Salvador. Pero ¿verdad que no lo queremos? Así como el mundo estaba en el principio, así como el mundo donde se originó el pecado, donde Satanás engañó a Eva y a Adán, donde le dijo que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios se había hecho, Génesis 3. No comáis de todo árbol del huerto, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo toquéis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y a la iglesia la tiene engañada: no vas a morir. Una vez salvo, siempre salvo. Pero lo está llevando en desobediencia, sin orar, sin buscar a Dios, sin santificarse, sin nada, en el engaño. Estás bajo la gracia, hombre. Los líderes corruptos le dicen: estás bajo la gracia, hombre, no hay problema, pero no han nacido de nuevo. Son religiosos como Nicodemo, han perdido su primer amor, viven en pecado, están como Judas,
traicioneros. Y así los tiene Satanás engañando. Satanás los está engañando, y Satanás, como engañó a Eva y Adán en el huerto del Edén, ahora ha lanzado su ataque más fuerte contra la humanidad. Satanás sabe que le queda poco tiempo, el Señor lo reprende, y está lanzando su ataque más fuerte contra la humanidad. Y no se va a detener ya Satanás, porque sabe que le queda poco tiempo. Satanás, el Señor lo reprenda, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice que Satanás ha descendido con gran ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Dice Apocalipsis 12:12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás, el Señor lo reprenda, está aumentando su ira contra la humanidad, sus artimañas, sus engaños, sus mentiras, sus estrategias, engañando a la humanidad, porque él sabe que le queda poco tiempo. Y la iglesia apóstata no sabe que le queda poco tiempo. La iglesia apóstata no sabe que se ha cumplido la palabra, se ha cumplido que el reino de Dios está cerca en el cielo, en la vida eterna, que el reino de Dios que fue establecido en estos corazones, está la iglesia por ser levantada al cielo, a la vida eterna, y la iglesia no sabe. La iglesia no entiende, la iglesia está engañada, y el mundo, los satanistas, los brujos, los hechiceros, los adoradores a la muerte, saben que el tiempo que les queda es corto y se están apresurando para abrir los portales más espantosos del infierno, los portales más horribles, para estar sacando las potestades del infierno más espantosas para destruir a la humanidad. Y la tierra se está destruyendo con la maldad, con el pecado, a los niños, porque es la era satánica demoníaca donde todo mundo corre a la brujería, a la hechicería, que le lean las cartas, a que le adivinen su pasado, su presente, su futuro. Yo no necesito decirte lo que te espera. Tu destino será la destrucción y el infierno si no te arrepientes. Si no te arrepientes y te vuelves a buscar a Dios. Y no te cobro ni un 5, solamente que la salvación es gratis. La maldad se está multiplicando, la maldad es multiplicada, no es sumada, no es restada, no es dividida, es multiplicada. Cuando tú multiplicas 1000 por 1000, se te eleva Cuando restas a 1000, le restas 1000, quedas en 0. Cuando le sumas 20, quedan 1020. Cuando le multiplicas por 10, quedan más de 1000. Así está, y esto es multiplicar al 1000 por 1000. Ahora la maldad multiplicada se está agarrando de la mano con la ciencia. Fíjate qué tremendo. La maldad multiplicada va agarrada ya de la mano con la ciencia. Nuestro Señor Jesucristo habló la angustia de Jacob, y todavía no es el tiempo de la angustia espantosa cuando aparezca el anticristo. Daniel 12 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La ciencia se aumenta. Va agarrada de la mano de la maldad, porque con la ciencia se ha aumentado la tecnología, y no digo que la ciencia es mala, sino que Satanás la está usando para llevar a la humanidad, a los niños, a la destrucción. Van agarrados de la mano. Eso es un gran apoyo para que la maldad se multiplique. Se multiplicó la maldad con los celulares, con las redes sociales, donde salen
páginas horribles, ahí se multiplicó la maldad. Allí publican sus pecados como Sodoma y Gomorra, no tienen vergüenza, no saben avergonzarse y publican su pecado. Ahí publican sus pecados, sus maldades, sus desnudeces. Eso está asociado y va de la mano con la maldad multiplicada. Y dijo que la angustia de Jacob iba a llegar. Si va a llegar la angustia de Jacob cuando aparezca el anticristo. Ahorita es profecía que se viene cumpliendo, que se viene allanando el camino para que aparezca el anticristo, que se vienen abriendo portales para que salgan los demonios más feroces, más salvajes, y los estamos viendo del pozo del abismo. Se vienen dando, pero todo está bajo el control de Dios. Dios no ha perdido el control, ¿eh? Yo quiero que entienda que Dios es Dios soberano, no ha perdido el control, ya volteó el rostro, ya entregó a la humanidad en manos de Satanás. La iglesia apóstata se va a perder. Él va a venir por la iglesia que renunció a los deseos mundanos, la iglesia que no perdió la esperanza, que no perdió el amor. Él va a venir por esa iglesia en el arrebatamiento, pero la iglesia apóstata que se haya quedado también va a ser entregada a Satanás. Satanás, el Señor la reprenda, la va a despedazar en el gobierno del anticristo, porque todo el gobierno de Satanás se va a cambiar de casa, se va a salir del infierno, se va a salir del abismo y va a llegar a la tierra. Esto va a ser nunca visto, jamás imaginado. Y se vienen abriendo los portales más espantosos para que vengan los demonios más horribles. Va a haber hambre. Yo quiero que entienda que va a haber hambre. Se van a escapar, se van a escasear los alimentos. Va a haber guerras, va a haber todo. Satanás va a querer imitar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo. Satanás, el Señor lo reprenda, va a querer por todos lados imitar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Va a haber hambre, va a haber pestes, va a haber terremotos y van a estar los demonios más horribles sobre la faz de la tierra, porque Satanás va a mudar su residencia a la tierra. Satanás va a ser echado a la tierra con todos los demonios. Por eso dice, ay del morador de la tierra y del mar, porque Satanás ha descendido con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Esta es una guerra espiritual. Isaías 57:20 dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Los pecadores son como un mar en tempestad. Están sacando todo el lodo, todo el pecado, toda la maldad que hay en sus corazones, y le están dando entrada a todos los espíritus inmundos. Satanás, el Señor lo reprenda, va a imitar la resurrección, y están abriendo los portales más horribles y espantosos. Los portales más horribles y espantosos que usted se pueda imaginar. Y esto que estamos viendo de maldad, de pecado, de inmoralidad, hoy lo estamos, es nada para lo que viene a la tierra cuando Satanás y sus demonios se cambien de casa, del infierno a la tierra, nada más por 7 años. Se van a cambiar a la tierra. Y esto va a ser horrible. De Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque la ira de Dios se va a revelar desde el cielo. Se va a revelar desde el cielo porque ya Dios los entregó. Dios entregó a los hombres a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que están deshonrando sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito. Dios los entregó a esta humanidad. Dios los entregó a esta inmundicia. Dios los entregó a esta pudrición. Y esto se va a ir peor. Solamente Dios va a librar a la iglesia, que está velando, que está santificándose, que está renunciando a los deseos mundanos. Dios ya entregó a la humanidad.
Dios ya los entregó a la inmundicia, igual que la iglesia apóstata, porque son 7 y uno más, 8 demonios. Imagínate el estado de los que están en los altares. Hay un poco de remanente como Noé. Los entregó a la inmundicia y han deshonrado sus propios cuerpos y le han dado gloria y honra al hombre, a la muerte, honrando a la idolatría, a todo el pecado, pero a Dios no. A Dios no. No le damos la gloria, porque ya perdimos el primer amor. Ya perdimos el primer amor. Estamos llenos de mentira, de engaño, de falsedad, de pasiones desordenadas, de lujurias, de lascivias, de robo, de inmundicia, honrando a las criaturas, a los animales, y la gloria de Dios incorruptible ya no se la damos a Dios. Estamos honrando a los animales, a todos. Traemos un orgullo, una soberbia, una arrogancia, una prepotencia. Satanás, el Señor lo reprenda, es padre de mentira. Vino a robar, a matar, a hurtar y a destruir. Con mentiras se engañó a Eva en el huerto del Edén, y mire, a la humanidad ya la lleva con mentiras. Es padre de mentira, está robando, matando, destruyendo los matrimonios, a los niños, a los jóvenes, a la sociedad, a todo lo está destruyendo con mentiras, con falacias, con una burbuja, como que todo está bien, como que son eternos en el orgullo, en la soberbia, en la arrogancia. Traen el síndrome de Satanás que dicen, vas a ser como Dios. Ezequiel 28, 2. Se lo voy a leer. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios. Así está el orgullo y la soberbia de los pastores, de los cantantes. Así está el orgullo y la soberbia de los gobernantes, de los que andan en los cárteles, de los cantantes que tienen pacto con Satanás, de los que adoran a la muerte. Yo soy Dios, yo no voy a morir. Dice, eres un hombre, no eres Dios. Vas a tener que morir. Ese engaño te metió tu padre el diablo. En ese engaño te metió como a Eva y Adán. No vas a morir. Van a ser abiertos tus ojos. Vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ese es el engaño que Satanás le ha metido a la humanidad. Para nada necesitas a Dios. Tú eres autosuficiente, tú eres soberbio, tú tienes dinero, tú eres joven, tú eres gobernante. Para nada necesitas a Dios. Para nada. Pues mire los portales que han abierto en México con ese culto a los nahuales. Ahora vea cómo le está yendo a Venezuela. Venezuela, el dictador está cayendo. Dios quita reyes y pone reyes. Está cayendo el dictador, está cayendo. Y van a caer todos los imperios hechos por Satanás. Y son los espíritus diabólicos más horribles, son los demonios más espantosos que tú te puedas imaginar. Los demonios más sucios, más aberrantes, más malvados, más violentos, más inmorables, que tú te puedas imaginar, que se van encargando de hacer la ciencia y el mal más grande. Ellos son demonios salvajes, están encargándose de que la ciencia se vaya multiplicando, para que la maldad se vaya multiplicando. Esos son los demonios más salvajes y horribles, porque la humanidad ha perdido el temor a Dios. Job 28. Ha perdido el amor y el temor a Dios. Es lo más tremendo. Dice, Job 28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. La sabiduría es el temor a Dios. Y apartarse del mal la inteligencia. Pero como la gente no se aparta del mal, no es inteligente. Entonces los demonios horribles y aberrantes le están dando al hombre que está en el mal, en el pecado, una inteligencia animal diabólica.
La que le está dando es una terrenal animal diabólica, porque la inteligencia es apartarte del mal. La ciencia y la inteligencia van de la mano, pero como no se apartan del mal, todos los demonios del pozo del abismo más aberrantes están dando inteligencia animal, terrenal, diabólica, porque es terrenal del príncipe de este mundo. La sabiduría que proviene de arriba es pacífica, es benigna, cargado de buenos frutos. Y esos espíritus inmundos se están encargando de dar sabiduría, así como usted vio que los mayas, que como la precisión para hacer las pirámides, como las ruinas de Teotihuacán, una precisión, eran demonios con esa sabiduría, con esa tecnología, con esa precisión, eran demonios. Pues esos demonios más aberrantes van a salir peor del pozo del abismo. Y van a dar una sabiduría animal, terrenal, diabólica. Y lo estamos viendo. Los taxis Uber, de Didi eléctricos, sin piloto, los aviones. Todos los robots, hacen las marchas de los robots, las computadoras, los robots transhumanistas hablando y que quieren que ser humanos. Todo eso es una sabiduría animal, terrenal, diabólica, que se está metiendo en esas máquinas que al final también van a ser usadas por Dios, las mismas armas para llevar a la destrucción a las almas, a los que las crearon. Esto va a estar bien feo, porque la actividad satánica que estamos viendo se va a venir dando horriblemente más, y esa se le va a venir dando a las personas, porque los demonios más aberrantes van a salir del pozo del abismo. Oseas 14:9 dice: ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Quién es sabio para que entienda? Esa es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal. Entender que estamos mal, que Cristo viene y que andamos por caminos torcidos fuera de la cruz, fuera de la sangre, en una desobediencia, en una incredulidad, en un pecado aberrante. ¿Quién entiende esto? ¿Quién entiendo? Pero somos rebeldes, la humanidad es rebelde y va a caer. La humanidad rebelde va a caer en sus caminos rebeldes, así como está cayendo Maduro, así como van a ir cayendo los dictadores, van a estar cayendo en sus propios caminos, porque no se pueden enseñorear tanto del pueblo. Mire México es un baño de sangre. México es un baño de sangre desde México hasta Ciudad Juárez. Y aquí no se combate al malvado, porque aquí es un gobierno humanista. Un gobierno humanista, pero ¿qué tipo de gobierno es ese? Porque la gente está sufriendo a todo lo que da. Pero es un gobierno humanista que no se va a combatir así, sabe cómo lo irán a combatir, porque la sangre corre a ríos en México y a esta señora la ungieron para los nahuales, a los espíritus inmundos. Yo no sé cómo los va a combatir, porque la palabra de Dios dice que Satanás no está dividido. Satanás no está dividido. Entonces, ¿cómo los va a combatir? Con humanismo secular, sabiduría animal, terrenal, diabólica. Apartarse del mal es la inteligencia. Pero la sabiduría humanista es terrenal, es del humano. Es terrenal, animal, diabólica. Es una sabiduría humana, humanista. Terrenal, animal, diabólica. Entonces, ahí usted no espere nada. No espere nada. Y ellos se van a encargar de hacer que la ciencia vaya más en aumento, y aumentándose más la ciencia va a ir la maldad horriblemente. Esto se va a poner horriblemente espantoso. Isaías 29:14, Cristo viene. Cristo viene, Cristo viene. El fin se acerca, pero vienen por aquellos que renuncian, que están bajo la gracia de la cruz de Cristo, que renuncian a los deseos mundanos,
que viven sobria, piadosamente, santificándose, esperando la venida de Jesús, esperando la venida de Dios, que ama a Dios, que vela, que ora. Dice Isaías 29, 9. Deteneos y maravillaos, ofuscados y cegados y embriagados y no de vino, tambalear y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre la cabeza de vuestros videntes, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que él sabe leer y le dijeren lee ahora esto, él dirá no puedo, porque está sellado. Y si dieren el libro al que no sabe leer diciéndole lee ahora esto, él dirá no se lee. Dice, porque lo que viene les viene horrible y espantoso. Deténganse y maravíllense, porque están ofuscados por el pecado, por la maldad. Y lo que viene a la tierra es espantoso. Aquí no hay un gobierno humanista, eso es mentira. La sabiduría es terrenal, animal, diabólica. Isaías 47:10. ¿Por qué te confiaste? Porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal cuyo nacimiento no sabrás, caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Porque están confiados en su maldad, están confiados en su pecado, en su religión. Y dicen, así como estoy bien, voy al cielo, así en mi pecado nadie me ve. Yo soy señora, yo soy dueña, yo estoy aquí. Dice, tu sabiduría y tu ciencia te están engañando. Tu misma sabiduría y tu misma ciencia te están engañando. Y tú dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti el mal. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Yo, nadie me ve, yo estoy por encima de todo el mundo, yo soy Dios, te viene el mal. Y le viene mal. Y le viene mal. Y le viene juicio. Porque la sabiduría terrenal, animal, diabólica, a ese tipo de personas les viene el juicio de Dios. Les viene el juicio de Dios. Están culpando a Israel de todo lo que pasa. Israel se defiende. Si no se defendiera Israel, esas llenas del Medio Oriente, esos demonios, porque allá es donde está el pozo del abismo, allí es donde está el pozo del abismo, allí en el río Éufrates, por ahí están encarcelados los demonios, ahí están saliendo los demonios más aberrantes. Es una guerra espiritual de Israel con las potestades del infierno. Es Satanás, el Señor lo reprenda, queriendo destruir al pueblo de Dios y la ciudad santa para apropiarse de ella. Y lo va a lograr cuando se siente el anticristo en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Cuando engañe y se haga pasar por el Mesías. Eso es espiritual. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino animal, terrenal, diabólica. Esta sabiduría humanista no desciende de arriba, es animal, es terrenal, es diabólica. Y los náhuatl y los ancestros, imagínense los demonios antiguos, llegaron y tomaron el control. Los llamaron, abrieron pozos del abismo para que llegaran y tomaran el control y tomaran de este gobierno y de México y de esta mujer. Entonces hay una sabiduría humanista, animal, terrenal, diabólica, que Dios la va a destruir. Esto es bien tremendo, ¿no? Es una maldad satánica. Habrá grande aumento de brujería, de hechicería, de satanismo, de espiritismo, de adoración a Satanás, a la muerte, de comunicarse con los muertos, de traerlos por la tecnología. Ya los están trayendo por medio de la IA, ya se comunican con sus muertos, ya la inteligencia artificial hace las fotos y dice al papá o a la familia, por mí no se preocupen, donde yo estoy muy bien. Ajá, y si está en el infierno estará bien, es una mentira.
Eso es la era satánica demoníaca a la que el mundo se va a enfrentar. La actividad satánica más espantoso, los demonios del mismo infierno estarán en la tierra. Están abriendo, todo eso están abriendo portales, para que cuando se desate el sexto sello, que nuestro Señor Jesucristo lo va a desatar, que es el jinete del caballo blanco del anticristo, entonces el portal más grande va a ser que va a salir Satanás y va a estar el gobierno de Satanás aquí en la tierra y en su hijo el anticristo, y va a invitar la resurrección. Todo el infierno más grande y espantoso en la tierra. Todo el ejército diabólico satánico en la tierra. Los demonios más espantosos y perversos van a llegar a la tierra, porque el pozo del abismo se va a abrir. Esto no es nuevo. Apocalipsis 9, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. La actividad demoníaca va a oscurecer completamente el sol, como si fueran langostas. La llave del pozo de la abismo. Los demonios más aberrantes. Y aún con los juicios la gente no va a dejar de adorar a la muerte, no va a dejar de adorar a los demonios. Aún con los juicios la gente no va a dejar de adorar a Satanás. Esto se va a volver más espantoso, entiéndalo, Cristo viene, algo espantoso viene a la tierra. Dice que el advenimiento del anticristo es por obra de Satanás, con grandes poderes y de engaño, dice. Segunda de Tesalonicenses 2, 8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Todos los que no creyeron, todos los que desobedecieron, todos los que perdieron el amor a Dios, todos los que no renunciaron a los deseos mundanos, todos los que no se santificaron, todos los que cayeron en apostasía, todos los que rechazaron la piedra angular, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dios les envió un poder engañoso para que se pierdan. Por eso a Marta le dijo: Marta, 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 turbada y afanada estás. María ha escogido la mejor parte y no le va a ser quitada. María escogió el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Marta escogió todo el afán del mundo, todo el pecado, toda la maldad, y estaba tan turbada porque llegó un poder engañoso. Así está llegando un poder engañoso de parte de Dios. Y están engañados y diciendo: ya soy salvo, ya vine a la iglesia, ya oré, ya no hay problema, una vez salvo, siempre salvo. El poder engañoso se los envió Dios en la apostasía a los que están al frente, y se va a ir dando más. Dios les va a ir dando un poder engañoso y Satanás los va a ir engañando más. Esto va a ser horrible, nunca visto, porque el morador de la tierra, la iglesia, despreció la piedra angular. Despreciaron la piedra angular. Hecho. Es el sacrificio de Jesús. No es una religión. No es un culto de endemoniadero. No es unos minutos de religión y ahora sí tengo tiempo. No. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, en la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los que puedan ser salvos. O sea, este Jesús es la piedra reprobada, desechada por los edificadores. No lo quiero. No quiero que Él reine sobre nosotros.
Ellos dijeron: queremos a César. Suéltanos a Barrabás. Queremos un rey. No que te queremos a ti, Dios. Queremos un rey como las demás naciones. La iglesia dice: no te queremos a ti, Dios. Queremos ser como el mundo. Vamos a traer todo lo del mundo. La mundanalidad, las herejías, las mentiras en los púlpitos, las luces de show de cabaret. No te queremos a ti, Dios. Vamos a hacernos amigos del mundo, pero son enemigos de Dios. Han desechado la piedra angular. Han sacado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo han hecho a un lado, así como Marta por el afán, por la avaricia. Y no hay salvación si no es en la cruz de Cristo. Si no es en esa gracia esperando la bendita redención de Dios. En ninguno otro hay salvación. Están engañando. No en la religión, no en un rito ceremonial. No, en ninguno otro hay salvación. En ninguno, dijo, hay salvación. Solamente en la sangre bendita de Jesús. Satanás, el Señor lo reprenda, te ha ofrecido todos los reinos del mundo. A Dios se lo ofreció. Todo esto te voy a dar si postrado me adoras. Apártate de mí, Satanás. Porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A la humanidad y a la iglesia apóstata le ha puesto en charola de plata todos los reinos del mundo. Todos los reinos del mundo se los ha puesto en charola de plata. Pero la humanidad ha caído redondita. Ha caído redondita, la iglesia apóstata ha caído redondita. Le ha puesto en charola de plata todo para ser como el mundo. Le dio toda la iglesia apóstata y está endemoniada. Brincando y saltando endemoniada. Aullando, puras emociones, puros ritos. La iglesia apóstata que no está velando, que no está santificándose. Agarró los reinos del mundo y profanó la iglesia de Dios. Los reinos del mundo que Satanás le está ofreciendo. La música pagana, corrompida, todo lo agarró. Todo lo agarró la avaricia, la codicia, como Judas. Todo lo agarró la iglesia apóstata. Es tan poco el remanente. Es tan poco el remanente que está velando y llorando. Es tan poco el remanente que está como dijo aquí Pablo a Tito. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos la gracia de la cruz por medio del Espíritu Santo. Es la que nos enseña que renunciemos al pecado, a los deseos mundanos, a la maldad, a la inmoralidad, a la lujuria, a la lascivia, a la iniquidad, al robo, a la rapiña, a la lujuria, a la lascivia, a la avaricia, al adulterio. Es la gracia del Espíritu Santo que nos guía en la cruz del Calvario. Es la gracia. Y que aguardemos la esperanza de la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador. Que renunciemos la gracia que han hecho barata. Esa es la que nos enseña. ¿Y cuántos iremos a volar en el arrebatamiento? ¿Cuánto estaremos renunciando a los deseos mundanos del pecado? Porque la gracia de la cruz nos enseña. No, es mentira lo que te predican. Es mentira lo que te están hablando. Una vez salvo, siempre salvo. No. La gracia nos enseña a renunciar al afán, al pecado, a la inmoralidad, a la pornografía, a la doble vida, por medio de su Espíritu Santo, y esperando, santificándonos, velando, llorando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por la iglesia que se santificó, que veló, que se purificó. ¿Dónde están santificados? ¿Dónde están purificados? ¡Mentira! Una simple religión, una apostasía animal, una apostasía individual, terrenal, humana. El mundo está en apostasía, la iglesia está en apostasía. Diabólicos en los púlpitos endemoniados. Una apostasía individual, yo soy salvo. Es que tienes que estar esperando, aguardando la venida de nuestro Dios. La salvación es en la gracia. Dice que se dio en nuestro Salvador Jesucristo,
que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Él mismo se dio por nosotros, esa es la gracia, para redimirnos de todo pecado, de toda iniquidad, para purificarnos, porque somos un pueblo para Dios, pero te están preparando un pueblo para Satanás, con esa gracia barata, con todo el pecado que hay, esa apostasía satánica, diabólica en las congregaciones y las que traemos nosotros. No valoramos que Cristo se dio por nosotros, que Cristo se dio por nosotros para redimirnos, para perdonarnos en su gracia y para justificarnos y para purificarnos, un pueblo preparado para Él, un pueblo preparado para Él, se dio por nosotros. Esa es la gracia, la que nos enseña a saber que Él mismo se dio por nosotros, no la mentira que te están enseñando en los púlpitos. Por eso Pablo le dijo a Tito, eso enseña, eso exhorta, eso reprende, no importa lo que digan de ti. No importa, Tito. Que renuncien, porque esa es la gracia. Y que tengan la esperanza que el arrebatamiento viene, porque se van a ir en esta pudrición junto con el mundo, en la destrucción. En la destrucción que Cristo trae al mundo, porque aceptaron todos los reinos que el diablo les dio, aceptaron todos los reinos de Satanás en la tierra: droga, alcohol, mujeres, pornografía, la iglesia también, música corrompida, podrida. Es una pudrición lo que traemos ya. Es una pudrición en el mundo, es una pudrición en la iglesia, porque para nadie es un secreto que la iglesia también se rebeló, que la iglesia también cayó en una corrupción horrible, que la iglesia apóstata que se dice cristiana perdió los valores morales, los valores espirituales, que la iglesia cayó en corrupción y dice que está bajo la gracia, que cayeron en pecados espantosos y ofrecen una gracia barata sin arrepentimiento, sin hacer de nuevo. Les aseguran salvación y vida eterna, pero la iglesia está podrida porque desechó el sacrificio de Jesús. Porque dice que está bajo la gracia, pero la gracia nos dice que para que renunciemos, para que nos enseña, la gracia nos enseña a renunciar al pecado, a la maldad, a la inmoralidad. No para que vivas en el pecado, en la inmoralidad, en el robo, en el adulterio y dices que eres salvo. Herejías destructoras, mentiras, corrupción teológica, corrupción espiritual, corrupción total en la iglesia, igual que el mundo. Profanando la cruz, la sangre, se van a ir al infierno por su propio libre albedrío, por su propia voluntad, porque la gracia de la cruz es para perdonarnos al más vil pecador, al más vil asesino, al más vil podrido. Esa es la gracia, pero la han despreciado y la han hecho una gracia barata. Y en su libre albedrío, el ser humano se está yendo al infierno. En su libre albedrío, en su propia voluntad, se está yendo al infierno. Una teología corrompida, acomodado como el hombre la quiere enseñar. Y esa puerta de la gracia se va a cerrar. Como se cerró en el tiempo de Noé, no te estén engañando. Que una vez salvo, siempre salvo. El burro, la burra entró. El perro, la perra entró. El gato, la gata entró. Ellos entraron.
hembra y macho, no entraron dos homosexuales y dos lesbianas, no, 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 no. Se desviaron y amaron más el pecado. Son demonios, con esto te digo todo. Son demonios de lujuria, de lascivia, de perversión sexual. Por tanta pornografía, por tanta inmoralidad, se desviaron, se torcieron y ya no saben identificarse si son hombres o son mujeres, nada ya, completamente. Y la inmoralidad sexual, el sodomismo, el transexualismo no se va a detener. La violencia no se va a detener, la corrupción no se va a detener, la apostasía no te va a detener. Su máximo esplendor va a florecer más que nunca en el gobierno del anticristo, porque allí van a estar todos los demonios junto con Satanás, llevándose a todas las almas al infierno por su propia voluntad. Génesis 7. Espérenme. 15. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como lo había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Macho y hembra. Fíjense bien, esta es la pudrición que trae. Hembra y macho y hembra. Son los demonios más horribles de inmoralidad sexual, de lujuria, de lascivia, de perversión, que se están metiendo y los vuelven locos y los hacen que se cambien de sexo, los hacen que se hagan sodomitas. Y eso no se va a componer. Y la gente por su libre albedrío se va a perder en el infierno, porque desechó la gracia. La puerta se va a cerrar muy pronto, el día y la hora no lo sabemos. Y va a ir en aumento la inmoralidad sexual. Va a ir en aumento las prácticas sodomitas sexuales, de orgías más aberrantes, los adulterios, las drogas, el homosexualismo, el transexualismo, la pornografía con los niños. Va a ir en aumento. Será horrible lo que se viene dando aún donde están agarrando a los niños. Las orgías espantosas, el pecado, eso va a ir en aumento, va a ser una crueldad, una inmoralidad espantosa. Será peor que Sodoma y Gomorra, será peor que la generación de Noé. Se agotó la paciencia de Dios. Dios ha sido muy paciente, más de 2000 años, y esta humanidad muy pecadora, muy rebelde, esta humanidad muy pecadora, muy rebelde, muy incrédula, muy abominable, muy corrupta, muy podrida, que agotó la paciencia de Dios. Lucas 21:34 dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que sean tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Miren que sus corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de este mundo. Y así está cargada la iglesia. Y viene el de repente de Dios. Viene el de repente de Dios por la iglesia. Y viene el de repente de Dios con los juicios. Y va a cazar a todas las naciones. Sobre los 4 cabos de la tierra viene el de repente de Dios. Cuando menos pensemos, ya el de repente de Dios va a agarrar a la humanidad. Pero la iglesia va a ser arrebatada. Viene el de repente porque esta humanidad no quiso. No quiso venir al amor de Jesús. No quiso. Desechó la piedra angular, no quiso la gracia de la cruz. No la quiso. Así de sencillamente, en su libre albedrío, no quiso. No quiso, amó más el pecado. No quisieron el amor de Dios, amaron más las tinieblas que la luz. Amós, estoy en Joel. Amós 3. Oíd esta palabra que habla Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré
por todas vuestras maldades. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Rugirá el león de la selva sin haber presa. Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare. Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador. Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. Se tocará trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que se lo revele a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Dice, ¿podrán caminar dos si no estuvieren de acuerdo? Ya Dios no está de acuerdo con la humanidad. Y Dios nos está hablando. Si el león ruge, dice, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no va a profetizar, hablar lo que viene a la tierra? Si Dios no habla, ¿quién no vamos a profetizar? ¿Quién no vamos a decirte que Cristo viene? Que el fin se acerca. Que ya los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor, muchos serán los cuerpos muertos, en todos los echarán fuera en silencio. Dijo el Señor, ha venido el fin, no los toleraré más. Aún a los cantores podridos, con alabanzas podridas por dinero, con sombrero, profanando todo, con sombreros, bailando, con chores, con pantalones entallados, que no son nada dignos de un embajador de Cristo. No son nada dignos de un embajador de Cristo. Podridos completamente. Y dijo Dios, yo no los voy a tolerar más. Dios no nos va a tolerar más, querida persona que me escucha. Dios no va a tolerar más a este mundo su estilo de vida. Su estilo de vida pecaminoso, su estilo de vida religioso, su estilo de vida podrido, corrompido, peor que el mundo, porque conocen la verdad. Peor que el mundo, porque son apóstatas. Se volvieron atrás del santo mandamiento. Se volvieron atrás. Apóstatas, peor que el mundo, porque son 1 y 7, 8 demonios más. Podridos completamente, peor que el mundo, que viven vidas desordenadas, viven vidas de pecado, viven vidas de inmoralidad, de adulterio, de pornografía, de profanar los altares, peor que el mundo. Se hicieron peor que el mundo, se olvidaron de Dios, sacaron la cruz, sacaron la sangre y predicaron herejías. Se volvieron atrás y son 7 demonios los que vienen y el que estaba 8. Mateo 12:43. Así es que no les extrañe que la iglesia esté endemoniada, porque no son salvos, no han nacido de nuevo, no tienen fruto de arrepentimiento. Mateo 12:43 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada y barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Así, a esta mala generación. 8 demonios, porque se volvieron al pecado como la puerca lavada. Dejaron la cruz, dejaron la sangre, y ahí están, con la música podrida, donde los cantores van a gemir, van a llorar por su música podrida. Corrupción y pudrición en la apostasía y en las iglesias. Una pudrición, un endemoniadero, ahora entienden. Porque es lo que pasa en las congregaciones. En el mundo, pues que ya, usted lo ve como normal. Ay, que el mundo está muy feo, y en la iglesia está peor. En la iglesia está peor porque se dicen que son salvos y dejaron a Dios. Y dejaron la sangre y dejaron la cruz.
Se olvidaron de los mandamientos de Dios. Se olvidaron de los mandamientos de la cruz. Se olvidaron de la palabra de Dios. Y ese demonio que había salido se fue y trajo 7 peores, son 8 peores. Ahora imagínate cómo está la iglesia. Ahora cómo está la iglesia podrida, corrompida, con la palabra toda adulterada, todos endemoniados. Por eso ven lo que se está viendo en las iglesias. Que no te engañen. Por eso se está viendo lo que se está viendo en las iglesias. Cayeron en adulterio, cayeron en pornografía, cayeron en avaricia, cayeron en música podrida, cayeron en inmoralidad, cayeron en pecado, nunca nacieron de nuevo. 8 demonios ahí están en los púlpitos. 8 demonios en las músicas corrompidas, sensuales, podridas. Por eso los cantores van a quedar muertos y van a estar tirados sin quien los entierre, y van a gemir y van a llorar, porque el juicio de Dios comienza por casa. 8 peores de los que están ahí sentados. Batidero. Eso es lo que se está viendo. Profanando la palabra de Dios, profanando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, pisoteando la sangre de Cristo, haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Imagínate todos esos demonios endemoniados en los altares. Y luego la gente se burla. Son tropiezo para el Evangelio. Son tropiezo porque sacaron la sangre, sacaron la cruz. Solamente están blasfemando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Están blasfemando y están vituperando al Espíritu Santo con su apostasía espantosa. Es la apostasía más satánica, más horrible que se haya visto. Es bien poquito el remanente. Es bien poquito el remanente que Dios se va a llevar. Aquellos que se están apartando. Aquellos que están en la gracia queriendo ser salvos. Queriendo vivir una vida diferente. Y la palabra dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadlo en tanto está cercano, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Los pensamientos tuyos de que vas al cielo y que una vez salvo, siempre salvo, no son los pensamientos de Dios, para que no los estén engañando sus pastores, sus líderes apóstatas podridos en la congregación, que no los estén engañando, que no les estén diciendo que son salvos. Es tiempo de arrepentimiento. El reino de Dios se ha acercado. El tiempo de Dios está cerca. La ira de Dios viene desde el cielo. La ira de Dios viene desde el cielo contra esta humanidad que despreció a Dios, contra la iglesia apóstata. Pero viene por el pueblo que preparó para sí, que está renunciando a todos los deseos mundanos, como dijo Tito, que se está purificando, que se está santificando, que tiene la esperanza gloriosa de que va a volar en el arrebatamiento. ¿Cuántos habrá de esos? La mayoría está en una gracia barata, en pecados abominables, en una pudrición en las iglesias igual que el mundo. El mundo se ha podrido, la tierra se pudrió por causa del pecado. Y el morador de la tierra, por su voluntad, por su libre albedrío, la iglesia, se está yendo al infierno. Ojalá y se arrepienta y se vuelva al amor de Jesús en la cruz del Calvario, que esa es la gracia, la salvación, que crea en el Evangelio, que crea en el Evangelio que Jesucristo es Dios, que dejó toda su gloria para venir a buscarte a ti y a mí, ovejas perdidas, que es tiempo de volvernos a Dios, porque viene el de repente de Dios y nos va a sorprender. Y horrenda cosa es quedarnos en el arrebatamiento a la gran tribulación, a todos los demonios aquí en la tierra. Nunca visto ni jamás se verá lo que viene al mundo, porque el gobierno de Satanás va a estar aquí en la tierra y todos los demonios del pozo del abismo van a llegar. Por eso sus servidores de Satanás le están abriendo portales,
Y ahora esto de Halloween, van a abrir más portales, y van a estar haciendo sacrificios humanos para abrir más portales y que vengan más demonios, y de aquí para allá se va a aumentar más la actividad satánica, demoníaca, y usted va a ver a los niños más rebeldes que nunca, porque allí se les van a meter los demonios donde los traen, ofreciéndoselos al diablo. Cuide a sus niños. Cuide a sus niños. Porque vienen contra los niños estos demonios abominables. Mejor instrúyalos en el temor a Dios y no les instruya al diablo. Porque eso es lo que está haciendo, instruyéndolos en el camino del diablo. Mejor instrúyalos en el temor a Dios, que es la inteligencia, que es la sabiduría, apartarnos del mal. Que Dios lo bendiga. Nos vemos en el próximo en vivo. Si el Señor no ha venido, si Dios quiere y no ha venido, nos vemos en el próximo en vivo. Esto ya se acabó. La gracia de la salvación de la cruz de Cristo está por terminarse. Se va a cerrar y te vas a quedar pueblo apóstata en una religión. Que Dios te bendiga.